Hola amiguitos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Soy otra vez Enrique, su maestro de escuela dominical. Y el día de hoy les voy a compartir acerca del mandamiento número 33, el mandamiento de Jesús, número 33, que es honra el matrimonio. Ya es decir, ¿qué tiene que ver el matrimonio conmigo a esta edad? Bueno, te voy a leer el pasaje. Te los voy a compartir, y te voy a explicar qué cosa tiene que ver contigo, ¿sí? Bueno, primero ve por una libreta, una pluma o un lápiz y háblale a papá y a mamá para que se sienten contigo porque les vas a hacer muchas preguntas y ellos te van a ayudar, ¿ok? Bueno, entonces, este mandamiento lo vamos a ilustrar con algunos pasajes. Y vamos a empezar con Mateo 19, versículos 4 al 6. Y entonces, Mateo 19 está Jesús con mucha gente y después se va, mucha gente lo sigue y luego llegan los fariseos a preguntarle que, que si estaba permitido repudiar o divorciarse de la esposa. Y entonces Jesús les dice, ¿no recuerdan lo que dice la Biblia? En ella está escrito que desde el principio Dios hizo al hombre y a la mujer para que vivieran juntos. Por eso Dios dijo, el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre para casarse y vivir con su esposa. Los dos vivirán como si fueran una sola persona. De esta manera, los que se casan ya no viven como dos personas separadas, sino como si fueran una sola. Por lo tanto, si Dios ha unido a un hombre y a una mujer, nadie debe separarlos. Ese es Mateo, capítulo 19, versículo del 4 al 6. Entonces, aquí en mi Biblia, te voy a decir qué cosa era lo que estaba pasando. Mateo 19, me dices esgrima cuando te lo tengas. 19, 4 y 6, del 4 al 6. Lo que pasa es que dice aquí que estaba Jesús cuando terminó de dar una parábola, se fue de Galilea y se fue cerca del río Jordán. Que vinieron los fariseos para tentar a Jesús preguntándole que si era permitido que el hombre se divorciara de su mujer por cualquier causa. Querían que Jesús se equivocara que dijera algo que fuera incorrecto o en contra de la ley de Moisés y entonces ahí lo iban a declarar como que estaba violando la ley, ¿sí? Pero pues Jesús conocía la palabra, la conoce al revés y al derecho, la conoce muy bien y sabía muy bien qué era lo que querían hacer los fariseos y pues su corazón era diferente al de los fariseos, entonces les contestó eso. Entonces dice que Dios hizo al hombre y la mujer para que vivieran juntos y fueran uno solo. Dios mandó que el hombre dejaba a su papá y a su mamá para irse a vivir con su esposa y que iban a vivir como uno solo. Es un mandamiento de Dios, ¿sí? Te vas a ir a vivir y dice que si Dios ha unido ya a un hombre y a una mujer, nadie debe de separarlos. Nadie. Entonces el mandamiento que tienes que vivir, el hombre tiene que vivir con su esposa y no separarse, ¿sí? Y también hay en Malaquías, este es otro pasaje para que lo anotes, Malaquías, capítulo 2, versículo 16, dice que nuestro Dios odia a quienes son violentos y abandonan a su esposa, ¿sí? A quienes no tratan bien a su esposa y la dejan abandonada, se van, ya no viven con ella. Por lo tanto, dice, tengan cuidado y no les sean infieles a su esposa, ¿sí? ¿Qué quiere decir infiel?
que cuando te casaste con tu esposa, cuando yo me caso con mi esposa, yo le entrego todo mi corazón y mi atención y mi esfuerzo y todas las cosas que hago son para ella. Y es la única a quien yo le entrego mi amor y es la única de quien yo lo recibo. Infiel quiere decir que tú ya le empiezas a dar, a compartir eso a otra persona. Si eres hombre, a otra mujer. Si eres mujer, a otro hombre. Entonces dice aquí que tengan cuidado, y se le habla a los hombres, que no seas infiel a tu esposa y que la trates bien, ¿sí? Ese es Malaquías 2, capítulo 2, versículo 16. ¿Sí? Y más adelante en Mateo, cuando estaba hablando con los fariseos y les dice que son una sola, que van a vivir juntos como una sola persona, después le preguntan que por qué Moisés sí había dicho que les había dado permiso para divorciarse de la esposa. Y Jesús les dijo, por la dureza de su corazón. Pero antes, dice, pero en el principio no era así. Quiere decir, porque por la dureza del corazón, porque no sabes perdonar, no sabes tratarla como debe de ser, como Dios manda, no sabes amarla, no sabes cuidarla, no sabes respetarla. Los hombres no la saben respetar, por eso Dios prefirió que mejor la dejaran en lugar de que la maltrataran. ¿Sí? Y entonces les dice Jesús, y yo les digo que si su esposa no ha sido infiel, ustedes no deben divorciarse de ella ni casarse con otra mujer, porque si lo hacen serán castigados por ser infieles en su matrimonio. Eso dice en Mateo, también en el capítulo 19, pero en el versículo 9. ¿Sí? Mateo, capítulo 19, versículo 9. ¿Sí? Y entonces, déjame te complemento, qué cosa tiene que ver contigo y por qué es tan importante honrar el matrimonio. En otras clases hemos hablado de los símbolos, que en la palabra hay símbolos y a veces vemos símbolos de algo, algo vimos, por ejemplo, que Abraham fuera a sacrificar a su hijo Isaac en obediencia a Dios, fue símbolo de que Dios iba a sacrificar a su Hijo Jesús por nosotros. ¿Sí? Eso es un símbolo. Entonces, toda esta palabra, esto es, entonces el matrimonio también es un símbolo para ti. Ahorita hay un símbolo que te lo voy a explicar y está en Efesios para que no anotes, Efesios capítulo 5, versículos del 21 al 33. Y no te lo voy a leer ahorita, pero lo puedes ver con tus papás. Más, que papá agarre la Biblia y la lea en voz alta todo ese pasaje, ¿sí? Y entonces ya con mamá, papá, todo empiezan a platicar, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata esto? Dice, someterse los unos a los otros, o sujetarse. Más que someterse, es sujetarse. Hay diferencia y eso después lo podemos platicar. Entonces dice aquí que las mujeres las esposas tienen que estar sujetas a su esposo, ¿sí? Como están también sujetas a Dios, al Señor, ¿sí? Porque dice que el marido es cabeza de la mujer y Dios es cabeza, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y entonces más adelante lo que dice este pasaje es que así como el hombre tiene a su esposa y la cuida y la protege y le da todo lo que la esposa necesita para crecer, para desarrollarse, para sentirse amada y para que no le pase nada y que se sienta protegida, y entonces desarrolle todos los dones y virtudes y bendiciones que Dios puso sobre esa mujer, sobre esa esposa, el esposo tiene que ayudarle a que los desarrolle, para que cuando el hombre llegue a la presencia de Dios y le pregunte a Dios, ¿qué hiciste con la esposa que yo te di? Y entonces el hombre le va a decir, pues mírala, aquí está.
Todos los dones y habilidades que tú pusiste en ella, yo le facilité para que los pudiera desarrollar. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo mismo que Dios hace, que Jesús hace con la iglesia? ¿Qué hace Jesús? Jesús nos facilita, a nosotros que somos la iglesia, nos facilita que todos los dones y habilidades que ha puesto en nosotros los podamos desarrollar. Nos pone en el camino para desarrollarlos, nos facilita que los desarrollemos, nos quita los estorbos para... Él hace toda la parte que Él tiene que hacer para que nosotros como iglesia, como la esposa de Jesús, desarrollemos todos esos dones y habilidades. ¿Sí? Y también tiene que ver contigo el que tú decidas, así como el esposo debe de ser fiel, tiene que decidir ser fiel, es un mandamiento, pero a final de cuentas Dios nos hace libres y nos deja que tomemos una decisión. Debemos decidir ser fieles a nuestro Dios, a Jesús, ¿sí? Si nosotros somos fieles a Él, estamos dentro de ese ambiente de que nos facilita crecer y desarrollar nuestros dones y habilidades que Dios puso en nosotros, protección, nuestro crecimiento, nuestra prosperidad espiritual, todas las cosas de crecimiento que hay espiritualmente para nosotros, están dentro de la protección de Jesús, que es el esposo de la iglesia. Entonces, a ti, ¿tú qué tienes que ver con todo esto? Tienes que mantenerte fiel a Jesús, a Dios, a sus mandamientos, para que estés dentro de la protección y del ambiente donde se facilita el crecimiento y desarrollo de tus dones y habilidades. ¿Sí? Y al hacer eso, desde pequeño, estás haciendo el hábito y estás conociendo cuál es la voluntad y el diseño de Dios para el matrimonio, que el esposo cuide a la esposa, la proteja, le procure el bienestar, que le facilite que todos esos dones y habilidades que Dios puso en ella los pueda desarrollar, así como Jesús, como Dios, Jesús, facilita cuando estamos juntos a Él, facilita que los dones y habilidades que puso en nosotros también se puedan desarrollar, ¿sí? Y entonces cuando también Jesús le va a decir a Dios, mira, el hijo que tú me diste, esto es lo que hice con él. Le facilité que se desarrollaran y crecieran todos los dones y habilidades que pusiste en él. Y nosotros, cuando llegue nuestro turno, decir, ¿qué pasó con la esposa que te di? Y entonces ya le vas a poder decir lo mismo. Esa es la relación que hay entre el matrimonio y, e individualmente nosotros, incluido tu amiguito, ¿sí? Entonces, es Efesios, en el Nuevo Testamento, después de los 4 evangelios, está Efesios, capítulo 5, versículos del 21 al 33, para que papá y mamá los lean contigo y puedan platicar al respecto, ¿sí? Y te van aquí unas preguntas. Ya que explicamos todo esto, puedes ahora sí ver una relación, una figura, un símbolo, lo que hace rato platicamos, que hay entre el matrimonio, ¿sí? Y la relación que hay entre Cristo y la iglesia. Por eso te puse el pasaje de Efesios, por eso te lo quise compartir. ¿Sí? Ves que hay una relación entre lo que es el matrimonio y la relación entre Cristo y la iglesia, y cómo yo o tú a la edad que tienes, hay esa relación con Dios, con Jesús. Estas preguntas es bueno que las platiques con papá y mamá, que ellos te ayuden y te expliquen, ¿sí? Tal vez ellos te pueden decir cuál es su experiencia. Ellos pueden escuchar esas preguntas, las responden y después te van a poder dar a ti una guía de cuál ha sido su experiencia, cómo es su experiencia. Entonces, dice, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son mis responsabilidades según la Biblia en el pacto matrimonial? ¿Sí? ¿Cuáles son mis responsabilidades según la Biblia en el pacto matrimonial? Siguiente pregunta dice, basado en las consecuencias de un divorcio,
hago todo lo que puedo para reconciliar un incumplimiento del pacto matrimonial. Esas también son preguntas para mamá y para papá, y que te van a explicar ellos, de su experiencia te van a explicar a ti, te van a poder dar, a compartir un poquito más de claridad en la pregunta y en el tema. Siguiente pregunta, dice, ¿cumplo los votos, las promesas que hice a Dios y a mi esposa o a mi esposo cuando hice el pacto? ¿Sí? ¿Cumplo con los votos? Esas son las 1, 2, 3, 4 preguntas. Entonces déjame te platico, que cuando nos casamos en nuestra iglesia, este, lo que hace el pastor es que nos pide que escribamos nuestros votos. Los votos son los compromisos que hacemos, las promesas que le vamos a hacer a nuestra esposa o a nuestro esposo cuando nos vamos a casar. Y lleva un periodo de prepararte, de entender cosas, el pastor te va guiando y ya después escribes tus votos. Y el día de la boda se los dices a tu esposa o a tu esposo en voz alta. Mi esposa, Maribel y yo así lo hicimos. Y los hicimos en voz alta. Había gente ahí que son testigos también y obviamente está Dios. Y ese es el pacto que hacemos. Que voy a dejar a mis papás, a mi papá y a mi mamá, para ir a vivir con ella como si fuéramos uno solo. Y yo voy a procurar facilitarle el ambiente en el cual ella pueda desarrollar y perfeccionar todos los dones y habilidades que Dios puso en ella. Es mi compromiso y le voy a hacer, y le hice varias promesas, ¿sí? Entonces, esos son los votos matrimoniales. El esposo le dice sus compromisos a la esposa le dice sus compromisos, sus promesas, y se hacen con Dios como testigo. Y ese es el pacto matrimonial. Por eso pregunta aquí que si cuáles son mis responsabilidades según la Biblia en el pacto matrimonial. Los votos están basados en lo que la Biblia dice acerca del matrimonio y de lo que debe de hacer un hombre y de lo que debe de hacer una mujer en el matrimonio, ¿sí? Y dice que sí, por eso después dice que con las consecuencias que hay del divorcio, que si hago todo lo que puedo para reconciliar o para reponer o reparar o arreglar un incumplimiento del pacto matrimonial. Pueden ser muchas cosas el pacto matrimonial. El más importante de todos, compromiso, es la fidelidad al esposo o a la esposa, ¿sí? Ese es el compromiso más importante que haces con tu esposa o con la esposa o con el esposo, ¿sí? Entonces, haces todo lo que puedes para reconciliar un incumplimiento a ese pacto matrimonial, incluidos todos los demás compromisos que sean, y que si cumples las promesas que le hiciste a Dios y a la esposa o al esposo cuando se hizo el pacto, ¿sí? Bueno, ese es el mandamiento, honrar el matrimonio. Que platícalo con papá y mamá, que lean junto contigo los pasajes, que repasen las preguntas también, hagan pausa en cada pregunta para que la platiquen, la comenten y puedas tú entender mejor cómo es esto de honrar el matrimonio, ¿sí? Y ya sabes que cuando obedecemos los mandamientos de Jesús hay recompensas, ¿sí? Una recompensa de todas las que hemos visto, y a lo mejor ya la viste, es que vamos a disfrutar de la paz. Por obedecer los mandamientos vamos a disfrutar de la paz. ¿De cuál paz? La paz que nos da Jesús. ¿Sí? Son los mandamientos de Jesús y por obedecerlos disfrutamos de la paz que Él nos da. Y dice aquí, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Este es Juan, capítulo 16, versículo 33. ¿Sí? Entonces, si obedecemos los mandamientos de Jesús, aunque esté la situación difícil, aunque creamos que ya no podemos nada más, que no se va a solucionar, tranquilo, tranquilo, porque eso y cosas más difíciles Jesús pasó, también pasó por esas experiencias y venció. El mundo ni las condiciones del mundo le ganaron. Jesús venció al mundo y todo lo que hay en él. ¿Sí? Entonces, tranquilos y contentos de saber
que tenemos la paz que Él nos da, la paz de saber que con Él también vamos a vencer al mundo. ¿Sí? Bueno, pues me dio mucho gusto compartir contigo este mandamiento y platicar acerca de esta recompensa. Espero que pronto nos podamos ver. Eh, y si no nos vemos pronto, nos vemos cuando nos tengamos que ver. Pero quiero que sepas que te sigo extrañando. Tengo muchas ganas ya de verte en vivo, de platicar. Y cuídate mucho, obedece a tus papás. Y nos vemos muy pronto. Bendiciones. Hasta luego.